The conceptual force of an activist hermeneutic from the borderlands involves more than acknowledging the interactivity of otherness occurring between the reader and the biblical text. La fuerza conceptual de una hermenéutica activista de las tierras fronterizas involucra más que el reconocer la interactividad de la alteridad que ocurre entre el lector y el texto bíblico. For Anzaldúa, the borderlands are rooted in U.S.-Mexico geopolitics. Para Anzaldúa, las tierras fronterizas están arraigadas en la geopolítica de Estados Unidos y México. Tied to a U.S.-inflicted social wound on the people and the landscape are, in her words, una herida abierta. Que están atadas en un paisaje que está, perdón, me perdí, que están atadas en un paisaje que en su propia palabra ella dice que es una herida abierta donde el tercer mundo rechina contra el primer mundo. Here, political activism functions as a spiritual exercise, which for Anzaldúa is achieved through the power of the pen. Aquí el poder político funciona. Aquí el activismo político funge como un ejercicio espiritual donde Anzaldúa logra a través Anzaldúa cree que se logra a través del poder del bolígrafo, de la pluma. In essence, her recourse to writing as a political act stemmed from her understanding of the power that archives have in defining identities and shaping social realities. En esencia, ella recurre a las escrituras, a escribir como un acto político que surge de su entendimiento del poder de los archivos, como el entendimiento del poder que los archivos tienen en definir las identidades y el moldear las realidades sociales. In this sense, the border wall functions as an archive of U.S. imperialism, racism, and anti-immigrant sentiments. De esta manera, el muro fronterizo funciona como un archivo, como un lugar donde el imperialismo, racismo y los sentimientos antiinmigrantes de los Estados Unidos. Through her writings, therefore, she aims to trespass on this archive, or more specifically, cross the border wall by offering a counter-reading of the history, culture, and beauty of ethnic Mexicans. A través de sus escritos, ella pretende el traspasar este archivo, este lugar, o más específicamente el cruzar este muro fronterizo al ofrecer una lectura que contrarresta la historia, la cultura y la belleza de los mexicanos que tienen etnia mexicana. The notion of border wall as both a politic and an archive speaks to how borders and walls in general are the result of a cultural value system and shared social beliefs about the other. La noción del muro fronterizo, tanto como algo político y como un archivo, habla acerca de cómo las fronteras y los muros en general resultan de un sistema cultural de valores y de compartidos y también de las creencias sociales que compartimos acerca del otro. As she indicated in a 1994 interview with Debbie Blake and Carmen Abrego, myths and fictions create reality. Como lo indicó en una entrevista de 1994 con Debbie Blake y Carmen Abrego, los mitos y las ficciones crean la realidad. And these myths and fictions are used against women and against certain races to control. Y estos mitos y estas ficciones se usan en contra de las mujeres y en contra de ciertas clases para controlar, regulate, and manipulate us. Regular y manipularnos. I'm writing the myths, using the myths back against the oppressors. Yo estoy escribiendo los mitos, usando los mitos
en contra de mis opresores. An example of how a myth has created reality is the stereotype that Mexicans are dumb. Un ejemplo de cómo un mito ha creado la realidad es el estereotipo que dice que los mexicanos son tontos. For decades, people have said that Mexicans are dumb, and after a while, it becomes part of the cultural perspective itself. Por décadas la gente ha dicho que los mexicanos son tontos y después de mucho tiempo se hace parte de la perspectiva cultural misma. There was the myth and the fiction that blacks were less intelligent than whites and therefore should not be given education, not be sent to school. Existía un mito y una ficción de que las personas afroamericanas o negras eran menos inteligentes que los blancos y por lo tanto no deberían recibir educación y no deberían de ir a la escuela. The southern border walls separating the U.S. from Mexico are a reality based on the widespread belief that ethnic Mexicans are entirely inferior and hence more prone to criminality. Los muros fronterizos que separan a Estados Unidos de México son una realidad basada en la creencia que está, en la latente creencia que los mexicanos, de los que tenemos etnia mexicana, son enteramente inferiores y por lo tanto son más propensos a la criminalidad. The genealogy of such myths can be traced to the mid-19th century and the expansionist ideology of Anglo-American manifest destiny. La genealogía de estos mitos puede ser trazada a mediados del siglo XIX a la ideología expansionista del destino manifiesto angloamericano. This ideology relied heavily on a theology of providence, which in turn made the Anglo-Protestant Church its most ideal ambassador. Esta ideología dependía muy fuertemente de una teología de providencia que a su vez hizo de la iglesia anglo-protestante el embajador más ideal de esta misma. Thus, trespassing on the archives that legitimate the current southern border walls must be attentive to the North American Church. Así que el traspasar en los archivos que legitimizan o que legitiman las actuales muros sureños que existen, tienen el poder sobrepasarlos, tienen que estar bien atentos a la iglesia norteamericana y a sus escrituras científicas y literarias. With the church as a state agent, crossing the border wall is considered not just a crime against the state, but rather a sin against God. Con la iglesia como un agente del Estado, el cruzar la frontera se considera no solamente un crimen en contra del Estado, sino como un pecado en contra de Dios. This conflation of state agenda and divine will is also operative in chaplaincy services provided in U.S. immigration detention facilities, to the extent that convicted border crossers are led to accept detention and deportation as part of their Christian duty. Esta mezcla de la agenda del Estado y de la voluntad divina también opera en los servicios de capellanes que se proveen en los centros de detención de inmigración de los Estados Unidos. En esas instituciones se utiliza para que los que están cruzando las fronteras se les lleva a aceptar la detención y la deportación como parte de su deber cristiano. In the U.S.-Mexico borderlands, border crossing points to a transgressive act. En las fronteras de Estados Unidos y México, el cruzar las fronteras apunta a un acto transgresivo. Yet, for an activist hermeneutic of the borderlands, this act of transgression can be harnessed in a methodological way, especially as it pertains to the interpretation of scriptures and its interpreters. Sin embargo, para una hermenéutica activista de la frontera, este acto de transgresión puede ser
abordado como de manera metodológica, especialmente según hable acerca de la interpretación de las escrituras y de sus interpretadores. Just as Anzaldua's notion of borderlands helps us to reframe the hermeneutical enterprise as an interchange with and awareness of otherness. Tal cual la noción de Anzaldúa de la frontera nos ayuda a replantear la empresa hermenéutica como un intercambio y una conciencia de la alteridad. Taking up border crossing as a decolonizing reading strategy cannot avoid the U.S.-Mexico border writings of Américo Paredes. El abordar, el cruzar las fronteras como de manera tal que leamos de manera decolonizadora. Esta estrategia de leer con esos lentes decolonizadores no puede ignorar los escritos de Américo Paredes acerca de la frontera de México y Estados Unidos. As José David Saldivar describes, quote, because Paredes' modernist cultural work represents the complex self-fashionings brought about by the bloody U.S.-Mexico borderland conflict. Así como lo describe José David Saldívar, por el trabajo modernista cultural de Paredes representa las autocreaciones las complejas autocreaciones acerca de el conflicto de la frontera, del sanguíneo conflicto de la frontera de Estados Unidos y México. It also constitutes needed insights into the boundary disputes. También constituye información necesaria en los conflictos fronterizos Between and among academic disciplines as well as geographic territories. entre las disciplinas académicas y también entre los territorios geográficos. His bold deterritorializations thus serve both as a tactical political strategy specifically designed to counter Anglo-centric hegemony in border disputes. Estas vamos a intentarlo otra vez. Expulsiones. Estas expulsiones Del territorio. Expulsiones del territorio sirven como tácticas políticas y estrategias específicamente diseñadas para contrarrestar la hegemonía anglocéntrica en las disputas de la frontera. And as transdisciplinary phantasms designed to transgress rigidly border-patrolled discursive boundaries. Y como fantasmas transdisciplinarios que están diseñados para transgredir esas fronteras discursivas que están rígidamente marcadas. Because Paredes' border crossing strategy operates primarily as a response to U.S. expansion over Mexico's territory, Debido a que la estrategia de cruzar fronteras de Paredes principalmente opera como respuesta a la expansión de los Estados Unidos sobre el territorio del norte de México, it is attuned not only to border wall as archive, but also border wall as a colonizing discourse. está simplemente afinada o está hecha para escuchar no solamente la frontera como un archivo, sino como un muro en un discurso colonizante. When applied to an activist hermeneutic of the borderlands, Al aplicar esto a una hermenéutica activista de la frontera, border crossing as a strategy for reading scripture implies a transdisciplinary engagement with the biblical text. el cruzar fronteras como usar el cruzar fronteras como una estrategia para leer las escrituras implica abordar transdisciplinariamente el texto bíblico y sus intérpretes. Although crossing and converging multiple theoretical discourses is essential,
Aunque el cruzar y el converger los múltiples discursos teóricos es esencial, The lives of everyday people in the borderlands attunes our activist gaze toward the material and spiritual suffering of people rather than ideas alone. las vidas de la gente cotidiana en la frontera hace que nuestra visión de activistas se apunte hacia el sufrimiento material y espiritual de la gente en vez de simplemente hacia las ideas. As Paredes reveals in his discursive border crossings, Como revela Paredes en su discurso de cruzar las fronteras, the lived experiences of border people often fall out of view in the professional theoretical literature. las experiencias vividas de la gente fronteriza muchas veces se caen de la vista, no, pasan de largo de la literatura teórica profesional. The cultural values and rules of self-making that govern disciplinary boundaries Los valores culturales y las reglas que nos ayudan a hacernos a nosotros mismos y gobiernan los límites disciplinarios have the tendency of dismissing the cultural productions of the colonized. tienen la tendencia de pasar de largo, de ignorar las producciones culturales de los colonizados, Arguing that they lack critical thinking skills and refined aesthetics. usan argumentos que dicen que no tienen las suficientes herramientas críticas de pensamiento ni las estéticas refinadas. Crossing over the borders that regulate the dominated hermeneutical enterprise with the cultural archive of those wounded by U.S. border walls El cruzar las fronteras que regulan la hermenéutica dominante, la empresa hermenéutica dominante, con el archivo cultural o el acervo cultural de aquellos que han sido heridos por la frontera de los Estados Unidos, is not only a transgressive move, but more importantly, a liberating strategy. no es solamente una movida transgresiva, sino más importante, es una estrategia liberadora. Their lived experiences with empire, violence, and forced migration serve as a vital commentary to biblical texts that bear witness to some of the same wounds. Sus experiencias vividas con el imperio, la violencia, la migración forzada, sirven como un comentario vital a los textos bíblicos que dan testimonio de algunas de estas mismas heridas. Here, the lived commentary of border people and the human traces in the biblical text interact in kinship ways. Aquí, la experiencia vivida de la gente fronteriza y los trazos humanos en el texto bíblico interactúan de manera relacionada como familia. From common themes to the post-colonial traumatic condition. Aún desde temas comunes hasta la condición traumática postcolonial. By transgressing the boundaries of the dominant hermeneutical enterprise in this way, Al transgredir los límites de la empresa hermenéutica dominante de esta manera, readers expose the synthetic nature of various Western scientific methods los lectores exponen la naturaleza sintética de varios métodos científicos occidentales and their inability to deliver on their positivistic promises. y su inhabilidad de realmente cumplir con sus promesas positivistas. Also, the lived commentary of border people emerges with increased value within the professional literature. A su vez, el comentario vivido de la gente de la frontera emerge con un valor creciente dentro de la literatura profesional, which in turn may lead to their revaluation in the social realm. que a su vez puede llevar a la reevaluación del realm social, del ámbito social. As a Latino biblical scholar from the Texas-Mexico borderlands,
Como un académico, un erudito latino bíblico de la frontera de Texas con México, I inhabit a context in which brownness is divided into subject and object. yo habito en un contexto en donde la morenidad se divide entre el sujeto y el objeto. Border walls in the U.S. context are not simply done discreetly on the natural landscape. Los muros en los estados, en el contexto estadounidense, no están simplemente hechos discretamente o construidos discretamente en el paisaje natural, but rather continually on brown-bodied people. sino que también están hechos continuamente en la gente de cuerpos morenos. For immigrants crossing into the U.S. from Mexico, Para los inmigrantes que cruzan a los Estados Unidos de México, brown bodies are legally understood to carry what Aviva Chomsky observes, the border with them. los cuerpos morenos están legítimamente entendidos que llevan en sí mismo lo que Aviva Chomsky denomina la frontera dentro de ellos mismos. This renders their brown bodies as criminal objects and hence exploitable. Esto hace de los cuerpos morenos objetos criminales y por lo tanto explotables. Another way in which the brown body constitutes a border site in the U.S.-Mexico borderlands Otra manera en la que el cuerpo moreno constituye una frontera en los Estados Unidos y México can be described by the following post-1848 Texas Mexican saying, la manera en la que los cuerpos son como un sitio de esa tierra fronteriza de México y Estados Unidos puede describirse en este dicho de la guerra después de la guerra de 1848 de Texas con México, que dice: we didn't cross the border crossed us. nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. In thinking about what it means to be border crossed, Al pensar en qué significa que nos haya cruzado la frontera, there is first the notion of an imposed racial branding that has seized violently upon my Tejano Mexican self. primeramente está la noción que esta marca racial que fue impuesta ha robado se ha sido impuesta sobre mí violentamente en mi ser tejano mexicano. Concurrent with the invasion of an Anglo-American social order, Concurrente con la invasión de un orden social angloamericano, were racialized inscriptions of brownness, había inscripciones racializadas de la morenidad as criminal, semi-savage, and diseased. como algo criminal, semisalvaje y enfermo. The monumentalized history of Anglo-Texas not only has served to perpetuate this racial stigma of ethnic Mexicans, La historia monumentalizada de Texas anglo no solamente ha servido para perpetuar este estigma racial de los étnico-mexicanos, sino también para asegurarnos but also has ensured that both the border crosser and the border crossed remain stateless and dispossessed of a homeland. sino también para asegurar que aquel que cruzó la frontera o la que cruzó la frontera y a la que le cruzó la frontera o al que la frontera lo cruzó, se quede sin estado, sin nación y desposeído de una tierra hogar. The undocumented evangelical Latina church in the U.S. La iglesia evangélica indocumentada en los Estados Unidos. Though the activist hermeneutic I am proposing has in view the social wounds of brown-bodied people in the U.S.-Mexico borderlands,
Aunque la hermenéutica activista que estoy proponiendo tenga una visión de las heridas sociales de los cuerpos morenos, de la gente de cuerpo moreno en las tierras fronterizas de Estados Unidos y México, Its reading strategy of border crossing and border crossed are not incompatible with the transnational instincts of las iglesias evangélicas in the United States. sus estrategias de lectura de cruzar las fronteras y de las fronteras que nos cruzaron no son incompatibles con los instintos transnacionales de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. In many ways, the U.S. evangelical Latina church exists because of faith-driven immigrant border crossers. De muchas maneras podemos decir que la iglesia latina evangélica en los Estados Unidos existe por estos inmigrantes que cruzaron la frontera llevados por su fe. As their migratory experiences teach us, Tal como sus experiencias de inmigración nos enseñan, the way to a church without borders is to cross them. la manera de alcanzar una iglesia sin fronteras es cruzando las fronteras. Drawing on Jacqueline Maria Hagen's research, Voy a tomar las investigaciones de Jacqueline Maria Hagen. these border crossings are not one-dimensional, El cruzar estas fronteras no son de una sola dimensión, but rather made possible by an array of transnational social networks sino que son posibles por una variedad de redes sociales transnacionales that include pastors, couriers, deportees, and extended families. que incluyen a los pastores, a los mensajeros, a los deportados y a las familias, a la familia extendida. Hence, the issue is less imagining the U.S. evangelical Latina church without borders than harnessing the border crossing experiences already present among its membership. Así que el asunto no es el imaginarnos a la iglesia latina estadounidense sin fronteras, sino el usar la experiencia de cruzar las fronteras que ya está presente dentro de sus miembros. For the white American evangelical church, Para la iglesia blanca evangélica americana, the undocumented status of many evangelical Latina church members may appear to be a liability. el estatus indocumentado de muchos miembros de las iglesias evangélicas latinas puede parecer como un riesgo, una pérdida. Yet, as the 2016 presidential election has revealed, Sin embargo, tal como lo demostró las elecciones presidenciales del 2016, such notions have only bolstered the current border wall politics and anti-Latinx immigrant sentiment. estas nociones solamente han agrandado las políticas actuales de los muros fronterizos y el sentimiento anti-inmigrante latinx. Among the many undocumented evangelical immigrants I have encountered in the Texas-Mexico borderlands, Entre los muchos inmigrantes indocumentados evangélicos que he encontrado en las tierras fronterizas de Texas y México, they often testify to a God present with them throughout their migratory journey. frecuentemente testifican acerca de un Dios que estuvo presente con ellos a través de su jornada de inmigración. Their divine encounters do not exclude their crossings of the Rio Grande into Texas. Sus encuentros divinos no excluyen el cruzar el Río Grande a Texas, All of which point to a God who is concerned more for their well-being as immigrants than a transgressed national border. Todo esto apunta a un Dios que está más preocupado por su bienestar como inmigrantes que por la transgresión de una frontera nacional. En este momento quisiera compartir con ustedes algunas imágenes. At this time, I would like to share with you some images. Esta es el centro de detención donde llega todas las familias cuando entran a los Estados Unidos. This is one of the detention centers where all the families arrive when they come into the U.S. Next slide. The next one. Siguiente.
después de quedar ahí en ese centro de detención, llegan a esta estación de autobús. And after passing through that detention center, they go into this bus station. Y ahí tienen papeles para ir a diferentes lugares en los Estados Unidos. And there they receive papers to go into different parts of the U.S. Empecé un ministerio con voluntarios dibujando, haciendo arte con los niños de esas familias. I started a ministry run by volunteers to do art with these families. Y quedamos ahí mientras estaban esperando por sus autobuses. And we stayed there while they were waiting for their buses. Saquemos papeles y colores para que los niños puedan dibujar. So we bring out papers and colors so that the children can draw. Next slide. Y el arte que producieron era muy interesante porque lo que vemos es claramente una teología de la migración. And the art that they produce is quite interesting because what we can clearly see is a theology of migration. Muchos de los niños que no sabían qué dibujar nos preguntaron por ideas. Many of the children that did not know what to draw, they would ask us for ideas. Entonces yo como profesor de Antiguo Testamento pensé en dos temas, la jornada y casa. And as an Old Testament professor, I thought of two themes, the journey and home. Entonces cuando nos preguntaron por ideas, les dijimos jornada o viaje o casa. So when they would ask us for ideas, we would say the journey or home. En este dibujo es hecho por Diana. And this drawing right here is done by Diana. Fue hecho en 2014. It was made in 2014. Diana es de Guatemala. Diana is from Guatemala. Ella tenía 7 años cuando hizo este dibujo. She was 7 years old when she drew this. Aquí tenemos su viaje hacia los Estados Unidos. This is a trip to the U.S. Ella y su madre viajaron primero en coche Her and her mother traveled by car first y luego en autobús. and then by bus. Ella recordó que el camino era largo, She remembered that the journey was really long. por eso hizo ese parte de las líneas como el And that's why she drew those lines camino. as the way. Su dibujo termina con ella y su madre cruzando el Río Grande en una lancha. Her drawing ends with her and her mom crossing the Rio Grande on a raft. Dibujó las piedritas en la orilla del río. She drew the stones at the riverbed. Luego dibujó la lancha en el centro del río con ella y su madre adentro. And she drew the raft with her mom and herself on the raft in the middle of the river. Yo la pregunté si había alguien que la despidió en el lado mexicano. And I asked her if there was someone that had sent her off on the Mexican side. Ella puso a su tía en la orilla del río saludando a Dios. And she drew her aunt at the river, greeting God. La pregunté si había alguien más diciendo algo de despedida o algo así. Excuse me, I'm correcting. The aunt was saying goodbye. And I asked her, was there anyone else there? Anyone else that was sending you off? Sin diciendo algo, ella sacó su rosario de su cuello y puso la cruz sobre el río y trazó la cruz en el papel. And without saying anything, she took off this rosary that she was wearing and she put it on top of the paper and she traced the cross on the paper. En la lancha ella dijo que Jesús estaba con ellas en el río. Ella y su madre cantaba el himno en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe
yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. And she said that while she was on the raft, Jesus was with them on the raft. And as they were on the raft, they were singing this hymn that says, First saw the light, and burdens of my heart rolled away. It was there that I first saw the light, and there I'm happy. I learned this in Spanish, so I don't know it in English. But At the cross. at the cross where I first saw the light, And the burdens of my and the heart. burdens of my heart rolled away. La segunda transparencia, por favor. Este es Génesis de 9 años de El Salvador. This is Genesis, a 9-year-old from El Salvador. Ella y su familia fueron dejados en la estación de autobús en McAllen, Texas. Her and her family were dropped off at the bus station in McAllen, Texas. Ella dibujó su viaje a los Estados Unidos. She drew her journey into the U.S. Su madre, que estaba ahí a su lado, le dijo que empezara con el centro de detención. Her mom, that was next to her, said that she should start with the detention center. Ahí puede ver ella empezando ahí con la detención, el centro de detención. So she starts there drawing the detention center. La otra transparencia, por favor. The next slide, please. En este centro, ella dibujó su madre y su hermano menor de 6 años. At the center, she drew her mom and her younger brother, her 6-year-old brother. Fueron detenidos ahí por muchos días. They were detained for many days. Después dibujó su familia cruzando la frontera en una lancha. Then he drew her family crossing the border on a raft. Cuando llegaron al otro lado, se rindieron a la migración o, en sus palabras, la policía. And so when they reached the other side, they turned themselves into the border patrol, or what she called the police. Ella dijo que tenía miedo, pero sabía que Dios estaba con ella. She said that she was scared, but she knew that God was with her. Entonces ella puso una imagen de Dios en el cielo, So she placed an image of God in heaven al lado del sol, next to the sun con una sonrisa with a big smile y barba. and beard. Es un Dios sonriendo sobre todo eso. Smiling God over all of this. La otra transparencia, por favor. The next slide, please. Otra parte del ministerio es trabajar también con las familias que son liberados de la detención familiar en Carnes. Another part of her ministry is to work with people that are released from the detention center at Carnes. Si puede seguir. Can you take the next one? Y aquí tenemos lo que llevan muchos de los inmigrantes que son liberados de las detenciones. And this is an ankle bracelet that immigrants wear when they are released from the detention center, many of them. Sigue. Y este es un dibujo, la artista se llama Mirna de El Salvador. And this drawing is by artist Mirna from El Salvador. Ella hizo este dibujo en 2016 She drew this in en 2016 el centro de autobús en San Antonio. at the bus station in San Antonio. Era madre y tenía 36 años. She was a mom and she was 36 years old. Ella y su hijo fueron detenidos en un centro de detención familiar abajo de supervisión de una compañía privada. Her and her children were detained at this detention center that was run by a private enterprise. Y ahí puede ver su viaje. And you can see her trip here 55 días. for 55 days. Solo sé que Dios estuvo siempre con nosotros I only know that God was always with us y estará por todo lo que nos falta and He will be for all that remains. por recorrer desde que iniciamos este viaje. For all that we still have to go since we began this trip. Lo alabo y bendigo por siempre, And I bless Him forever. a pesar del sufrimiento, nos daba fortaleza para engrandecer nuestra fe. Amidst the suffering, He would give us strength to strengthen our faith.
Hence, the issue is not how to imagine the U.S. evangelical Latina church without borders. So, el asunto no es cómo imaginarnos la iglesia evangélica sin fronteras. For this challenge seems to apply more to the white American evangelical church. Porque este reto aplica más para la iglesia blanca americana. This is not a church with borders, Esta no es una iglesia con fronteras, rather a church vulnerable to appropriating the U.S. border wall paradigm. sino que es una iglesia que es vulnerable a apropiarse de la frontera que los Estados Unidos quieren poner. Contributing to its appropriation El contribuir a su apropiación is the denial of migration as an integral part of the evangelical Latina church's theology and identity. es el negar que la experiencia de inmigración es central a la teología de la iglesia latina. In a context where U.S. white evangelical conservatism aims to suppress, both politically and theologically, the border crossing experiences of immigrant Latina evangelicals, En un contexto que busca suprimir en un contexto donde los blancos evangélicos americanos, el conservativismo de la iglesia evangélica blanca americana, busca el oprimir tanto políticamente como teológicamente las experiencias de cruzar las fronteras de los evangélicos inmigrantes latinos y latinas. it is crucial that the evangelical Latina church privilege these experiences. Es crucial que la iglesia latina evangélica le dé privilegio a estas experiencias As a way to resist the predominant border wall paradigm operating within U.S. white evangelical Christianity. como una manera de resistir el paradigma de cruzar fronteras que está operando dentro de la cristianidad blanca evangélica americana. Quisiera terminar mi ponencia con un video de un pastor evangélico indocumentado. I would like to finish my time with a video from an undocumented evangelical pastor. As families fight separation at the border, several here in the Triangle know firsthand what it's like to be apart. At least 4 have loved ones who are living in churches for sanctuary. Tomorrow marks 1 year of Jose Chicas living at a Durham church. Traditionally, ICE does not make arrests on church property. WRAL's Sarah Kruger joins us live now to tell us how he's doing on the eve of that 1-year anniversary. Sarah? Deborah, I asked him today how he's doing. He told me not okay. It's hard for us to imagine, but he has been here for 364 days. Now, he can come outside as long as he's on church property, so he can be here in the parking lot. He can be in the church, but he does not dare step onto public property for fear that ICE may arrest him. When I wake up in the morning, I come in over here to pray. 1 year living in sanctuary, Jose Chicas has developed a routine. Pray, and read the Bible, The Salvadorian pastor prays that his deportation order will be reversed and he'll have the freedom to reunite with his wife and 4 kids who live in Raleigh. It was very hard for me, because my wife, she's needing me over there in my home. When Chicas moved into this 900-square-foot home owned by neighboring St. John's Missionary Baptist Church, he expected he'd be here a couple months. It's too hard. I can't believe it. I stayed 1 year over here this sanctuary. His family is able to visit him a few times a week, but still he struggles to pass time. Outside, he's planted a garden. You see, there's a lot of tomato over here. He can be outside, but must stay on church property to avoid possible arrest. In the afternoon, I run in afternoon. But not to keep running and run off of this property requires self-control and patience that he says he finds only thanks to his faith. I still pray for maybe one day
the president changed his mind. And right now, Chicas's wife and one of their sons are in D.C. fighting for that to happen. They shared this photo with me just a few hours ago. They are outside the White House rallying for his release. Chicas has been here in the U.S. for 33 years. He told me he believes he's an ICE target because of criminal charges from 20 years ago of domestic violence and impaired driving. But he told me now he is a new man and he desperately wants to stay here in the U.S. Deborah. Sarah, does he have any idea how long this could go on? At this point, he expects he will need a new president and a new administration for anything to change. So he is crossing his fingers for 2020. But that, of course, is a long time to imagine staying here on this confined property. And he's prepared to do it if need be? He is indeed. Sarah Kruger, live in Durham. Thanks, Sarah. This is el activismo hermenéutica. This is the activist hermeneutic. Gracias. Thank you.